Vamos a hablar en esta mañana, el tema es, entiende el llamado de Dios. Y mira, una de las profesiones más satisfactorias en la vida de un ser humano es la de servir a Dios y cumplir su propósito. Ahora, es muy importante que entendamos el llamado para que el diablo no nos confunda. Porque tú no escoges el llamado, no eres tú el que lo escoge. El llamado lo escoge Dios. Dios te escoge. Dios te da una asignación, un propósito que Él quiere que tú cumplas en esta tierra. Y por eso quiero que vayamos en este día rapidito al libro de Jeremías, para entender la naturaleza del llamado. Jeremías capítulo 1, vamos a leer del versículo 4 al 9. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y Jehová me dijo: no digas que soy un niño, porque todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces vamos a entender la naturaleza del llamado. Número uno, quiero que entienda que cuando Dios te llama, Dios conoce todo lo tuyo. Mira lo que dice en el versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios conoce todo lo tuyo. A Dios no le coge nada por sorpresa en cuanto se referencia a ti. Él te llama por la persona que tú eres, conociendo tus virtudes, conociendo tu pasado, conociendo tus áreas débiles. Dios te llama. Y es por eso que es muy importante que tú te aceptes por el hombre, por la mujer que Dios te formó. Es muy importante, porque Dios no quiere que tú seas otra persona. Dios te creó con una personalidad. Dios te creó con una apariencia física. Como mujeres muchas veces no nos conformamos de cómo Dios nos creó. Y por eso nos metemos a hacer cirugía plástica y buscamos cómo crecer esto y cómo crecer aquello. No, Dios te formó mujer como tú luces, porque dentro de como tú luces está tu llamado. Dios te ha dado ciertos talentos, ciertas habilidades. Dice el Salmo 139, que tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios te preparó, te formó exactamente como Él te necesita para su llamado. Él te conoce, Él te vio en el vientre de tu madre, Él creó el color de tu piel, Él creó tu nacionalidad, Él creó tu personalidad, Él te ha dado talento, habilidad, incluso Él conoce tus debilidades. Y así Él te llamó para que tú cumplas un propósito en esta vida. Entonces, no trates de imitar a otra persona. Tú tienes que ser quien Dios te creó. La transformación no quiere decir que Dios te convierte en otra mujer o en otro hombre. No. La transformación es a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Y cuando Dios nos transforma, Dios simplemente nos está moldeando a la imagen de Jesús. Pero Dios no te convierte a ti en otro hombre, ni te convierte a ti en otra mujer. Por eso cuando tú no te aceptas, mira esto que te voy a decir. Cuando tú no te aceptas, cuando tú tratas de imitar a otra persona, entonces tú estás abandonando el llamado de Dios para ti. Cuando tú no te aceptas, tú le estás diciendo a Dios: tú cometiste un error. Tú cometiste un error cuando tú me formaste en el vientre de mi madre, porque esta persona no es lo suficientemente buena.
no es lo suficientemente atractiva, no es lo suficientemente talentosa para cumplir tu llamado. Entonces le estamos diciendo a Dios, tú cometiste un error cuando tú me formaste. El llamado incluye tus debilidades. Quiero que entiendas esto en esta mañana. Dios no llama a los perfectos. Dios no llama a los perfectos. Dios no llama a los ricos solamente. Dios llama a todo aquel que está dispuesto a decirle que sí. Entonces el llamado de Dios incluye tus debilidades. Porque Dios conoce tus debilidades. Y Él sabe que un día a lo mejor tú le fallaste o le vas a fallar. Pero en su plan, Él usa incluso tus debilidades para prepararte para tu llamado y para hacer que tú dependas de Él. Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar. La traición de Pedro no tomó a Jesús por sorpresa. Esa noche Pedro le dijo, aunque todos te fallen, yo no te voy a fallar. Y Jesús lo mira y le dice, Pedro, tú no sabes lo que tú estás hablando. Esta misma noche, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. La falla, la traición de Pedro no tomó a Jesús por sorpresa. Pero sin embargo, sabiendo de que Pedro lo iba a traicionar, Jesús lo llama y Jesús lo escoge para ser uno de sus discípulos. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, Él te conoce. Él conoce todo lo tuyo. Él conoce tus debilidades, Él conoce tu talento, tu habilidad, tus virtudes, y Él conoce en qué tú vas a fallar. Pero aún así, en su misericordia, Él te llama. Mira, la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y el diablo quiere que tú te avergüences de tus debilidades. El diablo quiere que tú ocultes tus debilidades. El diablo quiere que cuando tú falles te ate la condenación. Pero lo que Dios pide es, cuando tú falles, ven a mí. Simplemente confiesa tu pecado. Porque yo te perdono, yo te cubro con mi gracia. Y es en esa debilidad que tu poder se va a perfeccionar. Tus debilidades te llevan a depender de Jesús. Te llevan a depender de la gracia de Dios. Mira, yo soy muy tímida. Yo soy una persona extremadamente tímida. Para mí, el pararme delante de una multitud y predicar no es fácil. Pero esa debilidad me lleva a orar. Me lleva antes de cada servicio, cada vez que Dios me da la oportunidad de ministrar, yo oro, yo ayuno, yo busco de Dios, porque yo digo, Dios mío, si tú no me ayudas con esta timidez, si tú no me ayudas con este miedo, yo no voy a poder hablar lo que tú me dices. Entonces es tu debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. No dejes que el diablo te condene por tu debilidad. No dejes que el diablo te condene por tu error. Simplemente ven a Cristo, simplemente entra en la presencia de Dios, simplemente confiesa tu falla delante de Dios y recibe la misericordia, recibe el perdón, recibe el poder de Dios para ayudarte. Entonces Dios te llama, número 1, conociendo todo de ti. Acéptate como Dios te hizo. Tú sabes que a la mujer la acusan mucho en el ministerio. Como pastora yo recibo mucha condenación, mucha crítica. Pero Dios me llamó siendo mujer. Dios me hizo. Dios me llamó a esta hora a plantar esta iglesia. Y yo he tenido que decir, Señor, yo te digo que sí, así como estoy. Me critiquen o no, me juzguen o no, me acepten o no, yo te digo que sí. Porque cuando tú me llamaste, tú conocías todo de mí. Y en tu misericordia, a ti te ha placido llamarme a predicar tu evangelio. Entonces tú te tienes que aceptar como Dios te hizo. No trates de ser otro hombre. No trates de ser otra mujer. Eso es lo que la religión quiere. La religión te pone en un molde y te dice, tú tienes que lucir así, tú tienes que hablar así, tú tienes que pensar así. Eso es la religión. Pero eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios te dice, como tú eres, te formé. Yo conozco todo de ti. Yo sé tus errores.
yo sé tus debilidades, yo conozco tus virtudes, yo conozco tu talento y así te llamo, porque quiero hacer un propósito a través de ti. Número 2, es Dios el que te llama directamente. El llamado viene de Dios. Mira lo que le dice en el versículo 5 en Jeremías 1. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Es Dios el que te llama. Entiende esto en esta mañana. Tú vienes a esta tierra con un propósito de parte de Dios. Y mira, el ser esposo, padre, es una bendición. El ser esposa, madre, es una bendición. Pero tu propósito va más allá de eso. Porque tu propósito es divino. Lo que Dios quiere hacer a través de ti tiene una consecuencia que es eterna y que cambia vida por una eternidad. Tú vienes a esta tierra con un llamado de parte de Dios. Dios te ha dado una asignación que Él quiere cumplir a través de ti. El llamado no viene con posición. El llamado no es un asunto humano. No te lo da el hombre. Una iglesia no te da el llamado. Un pastor no te da el llamado. Es verdad que Dios usa la iglesia. Dios usa pastores para prepararte para el llamado. Pero no te la da la iglesia, no te la da un pastor. El llamado viene directamente de Dios. Y vienes a este mundo con un llamado. Y si tú te acercas a Dios, si tú te entregas a Jesús, si tú le dices que sí, Él te va a decir cuál es ese llamado. Y Dios te llama por su gracia. Él no te llama porque tú lo mereces. Él no te llama porque tú oras 40 horas al día, aunque tenemos que orar. Él no te llama porque tú tienes este talento, esta habilidad y este recurso. No. El llamado es por gracia. Él te llama porque a Él le plació llamarte. Porque a Él le plació crearte. Tú no eres un accidente. No es coincidencia que tú vivas en esta tierra. Dios le pudo haber cerrado la matriz a tu madre para que no te concibiera. Dios pudo hacer que la esperma de tu papá no te concibiera, pero sin embargo Dios permitió, Dios le abrió la matriz a tu madre, Dios hizo que la esperma de tu papá concibiera un embrión. ¿Por qué? Porque tú eres creación de Dios. Y Él te creó con un llamado. El llamado viene de parte de Dios. Hay algo, escúchenme, que Dios quiere hacer a través de ti. Hay una tarea que tiene tu nombre. Y Dios te cierra puertas cuando tú quieres hacer la tarea de otros. Dios te cierra puertas cuando tú quieres hacer algo que parece bueno, pero no es el llamado. No necesariamente todo lo bueno es el llamado. No necesariamente todo lo cómodo es el llamado. No necesariamente cuando te acepten es el llamado. No, el llamado viene de Dios. Mira, quiero decirte en esta mañana, duele cuando te rechazan. Duele cuando no te valorizan. Duelen cuando no te dan la mano y no te abren la puerta. Pero esa puerta se cerró porque ese no era tu llamado. Cuando nos salimos del llamado, Dios en su misericordia cierra la puerta. Pero hay paz, hay gozo en ti. Dios te abre puertas cuando tú obedeces el llamado, cualquiera que sea esa tarea. Yo estuve 21 años en una iglesia americana sirviendo como pastor asociado. Tenía todo lo bueno, salario, plan médico, plan de retiro. Todo el mundo me quería, todo el mundo me aceptaba, la oportunidad de predicar, la oportunidad de ministrar en una iglesia, en un edificio precioso. Pero cuando yo les dije a ellos, yo quiero abrir un ministerio hispano, se me cerraron las puertas. Me dijeron, pastora, te amamos. Sabemos que Dios está contigo, sabemos que Dios te ha llamado, pero esta iglesia no quiere ministerio hispano. Y a mí aquello me dolió. Les digo la verdad, me ofendí. Pero hoy entiendo que en su misericordia Dios me cerró la puerta. Porque no era ahí donde estaba el llamado.
No era ahí donde Dios me quería. Dios me quería aquí. Dios me quería en este cuartico humilde. Dios quería que ustedes vinieran hoy. Dios quería que ella viniera. Dios quería que yo viniera aquí, que yo dejara la comodidad, que yo dejara lo que era cómodo, lo que era bueno, para venir a contestar su llamado. Y mira, te voy a decir algo. El triunfo de tu llamado lo determina Dios, no lo determina el mundo. No lo determina el mundo. El pueblo de Israel, cuando tú estudias la historia de Jeremías, no recibió el mensaje de Jeremías. Porque Dios le mandó a predicar un mensaje fuerte. Su pueblo estaba en pecado y Dios le mandó a arrepentirse y a anunciar que venía juicio si ellos no se arrepentían. Y el pueblo de Israel no aceptó el mensaje de Jeremías, no aceptó su ministerio. Tanto así que más adelante, en el capítulo 20, Jeremías quiere abandonar el llamado. Mira lo que le dijo en el capítulo 20, versículo 8. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Él pensó un día en abandonar su llamado. ¿Por qué? Porque él no tuvo el triunfo que él esperaba tener. Porque el que determina el triunfo de tu llamado no eres tú. Escucha bien. No son los estándares del mundo, no son las expectativas del mundo. El triunfo de tu llamado lo determina Dios. Pablo, al parecer de la vista de los seres humanos, su ministerio fue un fracaso. ¿Tú sabes cómo terminó Pablo? Él terminó en una cárcel romana, predicando a los soldados romanos. A los estándares del mundo, el ministerio de Pablo fue un fracaso. Pero sin embargo, el ministerio de Pablo ha sido uno de los más poderosos que Dios ha levantado en el mundo. Dios trae 2/3 partes del Nuevo Testamento a través de Pablo. Hay miles y millones de vidas en el mundo que han sido cambiadas, incluyéndote a ti y a mí, por el ministerio que Dios le dio a Pablo. Pero Pablo no sabía eso. Pablo muere sin conocer el impacto de su ministerio en la tierra. Ahora digo yo que cuando él vino a la presencia de Dios, seguro que Dios le dejó saber el impacto que su ministerio había tenido en la tierra. Mira el mismo Jesús cómo termina, crucificado en una cruz, sufriendo la muerte de un criminal. Los únicos que estaban a los pies de Jesús eran Juan, María, su mamá y algunas mujeres. En el estándar del mundo, el ministerio de Jesús fue un fracaso. Sin embargo, el ministerio de Jesús nos trajo salvación. Cambió el mundo por una eternidad. No hay demonio, no hay muerte, no hay enfermedad que pueda destruir lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, tú no eres el que juzga el triunfo de tu ministerio. Escúchame bien. Tú no eres el que juzga el fracaso de tu ministerio. No es en base a factores externos. El triunfo o el fracaso de tu ministerio lo determina el mismo Dios. Quizás Dios te ha llamado a esta tierra a tocar una vida, a impactar una vida. Y con eso delante de Dios, tú eres victorioso, tú eres victoriosa. Quizás Dios te mande a predicar un mensaje que no es aceptado en esta sociedad, como le mandó a predicar a Jeremías. Por ejemplo, hoy los cristianos están buscando charlas motivacionales. Hoy la mayoría de la gente está buscando iglesias que le dicen lo que ellos quieren escuchar, pero no quieren recibir el consejo completo de la Biblia. Pero Dios nos ha llamado a predicar el evangelio con poder y autoridad, porque dice Pablo que es el poder de Dios para la salvación. Tú estás perdiendo el tiempo en una iglesia que te dicen lo que tú quieres. Si la palabra de Dios no te hace sentir incómodo o incómoda, hay algo ahí mal. Porque la palabra de Dios a veces viene a traer fe. La palabra de Dios viene a sanar. La palabra de Dios viene a fortalecerte. Pero la palabra de Dios viene también a traerte convicción de pecado. La palabra de Dios es un espejo que te permite verte por verdaderamente quien tú eres. La palabra de Dios cambia tu mente. La palabra de Dios sana tu corazón. Si hay orgullo en tu corazón, la palabra de Dios te va a sentir incómodo.
Si hay alguna área de desobediencia en tu vida, la palabra de Dios te va a hacer sentir incómodo. Pero es la palabra de Dios la que te sana, la que te hace libre, la que te prepara para que un día, cuando tú partas de esta tierra, ya sea por muerte natural o por el rapto, tú puedas ir delante de la presencia de Dios. El llamado de Dios requiere obediencia. El llamado de Dios requiere sacrificio. Tienes que permitir que Dios te pase por un proceso que te va a llevar a cumplir tu llamado. Hay personas que tú vas a tener que dejar en tu vida. Cuando Dios me manda a salir de la iglesia, yo tuve que dejar atrás amistades que yo tenía de 21 años. Porque yo no puedo seguir esas amistades, porque yo no puedo permitir que el diablo me use para dividir esa iglesia. Nunca Dios bendice a alguien que divide una iglesia. Jamás. Y yo he tenido que dejar a todo atrás para que a mí el diablo no me use de ninguna manera para poner en la mente de alguien, me voy de aquí para seguirla a ella, porque Dios no me va a bendecir. Si ellos me encuentran un día, porque me ven en las redes sociales, y Dios les pone en el corazón venir, eso es diferente. Yo no les voy a decir que no. Pero el diablo no me va a usar a mí para yo meterle en la cabeza a nadie, deja a tu pastor, deja a tu iglesia para ir conmigo. No, si vienen, que los traiga Dios, que los traiga el Espíritu de Dios. Entonces hay personas que tú vas a tener que dejar atrás. Vas a tener que sacrificar ciertas cosas que tú amas. Porque el llamado no se cumple a nuestra manera. El llamado se cumple a la manera de Dios. Hay gente que no te va a apoyar. Hay gente que no te van a aceptar, que no van a creer en ti. Pero escucha lo que te digo en esta mañana. Por encima de todo y de todos, aún de tus propias emociones, aún de las pruebas que Dios permite que tú pases, tiene que estar tu llamado. Tiene que estar tu llamado. Hay muchos que abandonan el llamado cuando no obtienen los resultados que ellos quieren. Hay muchos que abandonan el llamado cuando viene la prueba. Mira, yo amo lo que Dios me ha llamado a hacer, pero este camino es duro. Hay cosas que yo he tenido que dejar atrás. Hay personas que yo he tenido que dejar atrás. Requiere sacrificio, requiere perseverancia, requiere arduo trabajo. El llamado requiere sacrificio. Pero tu llamado tiene que estar por encima de todo en tu vida. Tiene que estar por encima de tus emociones. Tiene que estar por encima de tus pruebas. Tiene que estar por encima de lo que diga la gente, de lo que haga la gente. Porque cuando tú abandonas tu llamado, tú le estás diciendo a Dios, tú cometiste un error cuando tú me llamaste. Tú tienes que valorar tu llamado. Tu llamado tiene que ser precioso para ti. El llamado tiene que ir por encima de todo. Porque el llamado viene de Dios, no viene del hombre, no viene del mundo. El llamado es la esencia de tu creación. Es la razón por la cual tú existes y caminas en esta tierra. Dios te formó en el vientre de tu madre. Dios te concibió. Dios te mandó a este mundo con un propósito, con una asignación que Él quiere cumplir a través de ti. Dice en el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tu llamado tiene que ir por encima de todo. Cuando tú le dices que no a tu llamado, cuando tú permites que las emociones, cuando tú permites que las pruebas, cuando tú permites que lo que la gente te dice esté por encima de tu llamado, tú estás abandonando la esencia de tu creación. Tú estás abandonando la razón por la cual Dios permite que tu madre te concibiera en su vientre. Cuando tú le digas que sí a tu llamado, aunque vengan las pruebas, aunque venga el sacrificio, tú vas a sentir un gozo, tú vas a sentir una paz, una satisfacción en tu alma que nada ni nadie en este mundo te la puede dar. Tu llamado tiene que ir por encima de todo. Y por último, el llamado requiere la unción. Mira lo que dice en el versículo 6, en Jeremías capítulo 1. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová,
no digas, yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y miren el versículo 9, qué poderoso. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, el llamado no es talento. El llamado no es habilidad. El llamado no es una posición. El llamado es una asignación que Dios te da para cumplir en esta tierra. Y cuando tú le dices que sí al llamado, entonces Dios te unge y Dios te da el talento, la habilidad y todo lo que tú necesitas para cumplir el llamado. ¿Entiendes lo que está pasando ahí? Dios está llamando a Jeremías a ser profeta de las naciones. Y sin embargo, Jeremías no sabe hablar. ¿Cómo tú explicas que Dios te llame a hacer algo que tú no sabes hacer? Porque él no sabía hablar. Pero mira lo que pasa en el versículo 9. Cuando Jeremías le dice que sí a Dios, entonces dice la Biblia que Dios extendió su mano, tocó la boca de Jeremías y puso sus palabras en su boca. ¿Qué pasó? Primero vino el llamado. Y cuando él le dice que sí, vino la unción. Y la unción le dio la capacidad, el talento, la habilidad que él necesitó para cumplir ese llamado. Cuando Dios te llama, él provee todo lo que tú necesitas. Hay tantas personas que Dios la llama a predicar o la llama a ser líderes de alabanza, adoración, y le dicen al Señor, oh, yo no puedo hacer esto porque yo no sé hablar. O yo no puedo hacer esto porque yo no sé cantar, porque yo no sé tocar un instrumento. O yo no puedo orar porque yo no sé orar. Pero no, Dios te llama y cuando tú dices que sí, Él te da todo lo que tú necesitas para cumplir ese llamado. Dice que extendió su mano, tocó la boca de Jeremías y puso sus palabras en su boca. Mira, es la unción del Espíritu Santo la que te capacita para cumplir el llamado. La palabra unción es muy interesante. La palabra unción es la palabra griega masha, que quiere decir frotar con aceite. Cuando Dios te unge, Él te frota. La mano de Dios te frota con aceite. Y el aceite en la Biblia simboliza al Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios te llama y tú le dices que sí, Dios te frota. Dios te frota con el poder del Espíritu Santo. Dios te frota con la gracia del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien te prepara, quien te capacita, quien te da todo lo que tú necesitas para cumplir ese llamado. La unción está conectada con dos cosas. La unción está conectada con lo que Dios quiere hacer en ti y con lo que Dios quiere hacer a través de ti. ¿Estamos viendo eso? La unción vino sobre David cuando el profeta lo ungió. Dice que el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, el padre de David, a ungir el próximo rey de Israel. Y David era uno entre 8 hermanos. Y David era el más insignificante en su familia. Cuando viene el profeta, ellos ni siquiera consideran a David como un candidato para ser el próximo rey de Israel. Pero el Espíritu de Dios le habló al profeta y le dijo, no está aquí el que yo quiero. Vayan y traigan a David, un simple joven que estaba en el campo pastoreando las ovejitas de su padre. Y dice la Biblia que cuando vino David a la casa, el Espíritu de Dios le habló al profeta y le dijo, este es. Úngeme a este, porque este es el cual yo he llamado, este es el cual yo he apartado para ser el próximo rey de la nación de Israel. Y dice la palabra de Dios que el profeta Samuel ungió a David con el aceite. Y dice la Biblia que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando Dios te llama, Dios te unge. Y cuando Dios te unge, Él manda el Espíritu Santo. Él te frota con el aceite del Espíritu Santo. Y en ese día comienza tu preparación. En ese día Él comienza a prepararte, a equiparte para que tú puedas cumplir el llamado que Él tiene en tu vida. Ahora, el llamado requiere santificación. Y esta parte no es muy popular hoy en día. El llamado requiere santificación. El llamado requiere que tú te apartes para Dios, que tú te apartes para el propósito de Dios en tu vida. Aquel día, cuando el profeta Samuel unge a David, él ya no era uno entre 8 hermanos. No,
Él se apartó del resto de la familia. Él se apartó del resto del mundo. Él ahora había sido separado, santificado para el propósito de Dios. El llamado requiere santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es cuando Dios te separa del resto para un propósito. Nosotros no podemos cumplir el llamado viviendo en pecado. No podemos cumplir el llamado. Hay tantas personas hoy en día que quieren predicar el evangelio y están en fornicación, están en adulterio, están en orgullo, están en mentira. Tú no puedes cumplir el llamado si tú no te apartas para Dios. Si tú no le dices a Dios, Señor, yo aparto mi vida, yo aparto mi cuerpo, yo aparto mi finanza, yo aparto mi familia, yo aparto mi matrimonio para ti, para tu llamado. No podemos cumplir el llamado siguiendo vivir como queremos vivir. Dios apartó y separó a Jeremías aquel día para su propósito. Porque cuando la unción viene sobre ti, la unción te separa del resto del mundo. No podemos seguir viviendo como la mayoría. ¿Para qué queremos vivir con un mundo que va por un camino de perdición? ¿Para qué queremos seguir viviendo haciendo lo que nos da la gana en desobediencia a la palabra de Dios? El llamado requiere que tú te apartes. Que tú te apartes como hombre, que tú te apartes como mujer para la asignación que Dios tiene en tu vida. Que tú digas, Espíritu Santo, tú me has ungido y ayúdame a ser hacedor de tu palabra y no tan solo oidor de ella. Ayúdame, Espíritu de Dios, a honrar tu palabra en mi matrimonio, a honrar tu palabra en mi familia, a honrar tu palabra en mi cuerpo, a honrar tu palabra en mi finanza, a honrar tu palabra en toda área de mi vida. Porque el llamado requiere que tú te separes para Dios, que tú apartes tu tiempo para Dios, que tú apartes tu cuerpo para Dios. ¿Cómo podemos predicar la palabra de Dios estando en inmoralidad sexual? ¿Cómo podemos predicar la palabra de Dios robando, mintiendo, con orgullo, con falta de perdón, con dureza de corazón? No podemos, porque esa vida Dios no la puede levantar. Mira, el diablo odia tu llamado. ¿Tú sabes por qué tanta persecución? Porque tú tienes un llamado. Porque tú tienes la unción de Dios sobre ti. El llamado trae persecución. Mira, cuando el diablo no me ataca, yo me preocupo. Yo desde que le dije que sí a este llamado de plantar esta iglesia, los ataques han sido constantes. Ataques de salud, ataques de finanzas. Gente que se ha levantado a criticar, gente que se ha levantado a condenar, ataques y ataques y ataques. Y cuando vienen los ataques yo le doy gloria a Dios, porque quiere decir que el diablo está preocupado porque algo viene en el espíritu. Porque el llamado trae persecución. ¿Sabes por qué el diablo quiere llamarte? No es por ti. ¿Sabes por qué el diablo quiere terminar contigo? No es por ti. ¿Sabes por qué el diablo quiere terminar con tu matrimonio? No es por ti. Es porque el diablo quiere matar el propósito de Dios en ti. Pero lo bueno es que cuando Dios te unge, Dios te protege. Cuando tú le dices así al llamado, la presencia de Dios, el Espíritu Santo viene sobre ti para protegerte. Cuando tú pones a Dios primero en tu matrimonio y en tu familia, el diablo no puede tocar tu matrimonio. Cuando tú pones a Dios primero en tu finanza, el diablo no puede tocar tu finanza. Porque cuando tú le dices que sí al llamado y viene la unción del Espíritu Santo sobre ti, Dios te protege. Mira lo que dice el Salmo 89, vete ahí conmigo. Tú sabes que a partir del día que el profeta ungió a David, el diablo mandó todo del infierno para destruir a David. David empieza a servir al rey Saúl con amor, con humildad. Y el rey Saúl, que era un hombre que estaba lleno de inseguridad, de envidia, de rebelión, que no obedecía a lo que Dios le decía, vio que Dios había llamado a David a ser el próximo rey. Y desde ese día, gratuitamente, sin motivo, empieza a odiar a David. Empieza a perseguir a David. Quería matar a David. Saúl le manda al ejército de Israel a perseguir a David. Mira eso, un jovencito inocente, a perseguirlo con todas sus fuerzas con un motivo: matarlo como un perro. Y sin embargo, ¿cómo te explicas tú
que Saúl no pudo matar a David. Haz la matemática. Un ejército de una nación persiguiendo a un jovencito pastor inocente. ¿Cómo es posible que ese ejército no lo encontró y lo mató? Mira la respuesta en el Salmo 89. Empezando en el versículo 20. Hallé a David mi siervo. ¿Y qué hizo? Lo ungí con mi santa unción. Y mira lo que pasó después de la unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo. Mira, el diablo no te puede destruir porque Dios tiene un propósito a través de ti y Dios no va a permitir que Dios destruya ese propósito en ti. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino quebrantaré. Eso te dice Dios a ti en esta mañana. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mira la promesa de Dios en el versículo 24. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. El diablo te ha querido matar. La razón por tus pruebas, la razón por la persecución, la razón por el ataque es porque el diablo sabe que tú tienes un llamado. Escúchame bien, es porque el diablo sabe que Dios ha depositado su unción en ti y no se trata de ti, no se trata de tu familia, no se trata de tu matrimonio, se trata del propósito de Dios en ti. El diablo quiere destruir el propósito de Dios en ti. Pero esta mañana Dios te recuerda, no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Yo te he ungido con mi santa unción. Dice la palabra de Dios, mi mano está contigo siempre. Mi brazo está contigo para fortalecerte. No te va a poder destruir el enemigo. El enemigo no podrá destruir tu hogar. El enemigo no podrá destruir tu matrimonio. El enemigo no va a poder destruir tu finanzas ni a tus hijos. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová está sobre ti para proteger el llamado que Dios tiene sobre tu vida. No lo permitiré, dice Dios. Mi verdad y mi misericordia estarán contigo para siempre. Y en ti el nombre de Jesús será exaltado. Tu llamado tiene que ir por encima de todo. Mira, tú sabes la única razón por la cual el diablo no mata a los que predican la palabra de Dios. Porque Dios está con ellos. A mí siempre me ha dicho Dios, a donde yo te quiero llevar, si tú te apartas de mi presencia, el diablo te mata en una hora. Porque el diablo odia el llamado, el diablo odia el propósito de Dios a través de ti. Y los ataques vienen porque el diablo está tratando de matar ese propósito. Pero Dios está contigo. Dios te recuerda en esta mañana a través del Salmo 89, no lo permitiré. Tu llamado tiene que ir por encima de todo. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no eres accidente. Tú no eres un accidente. Dios te formó en el vientre de tu madre. Dios te mandó a este mundo con una asignación. Y quiero decirte que aunque la asignación sea difícil, aunque la asignación requiera obediencia, fe y sacrificio, hasta que tú no obedezcas el llamado no vas a ser feliz. Hasta que tú no obedezcas el llamado no vas a tener paz en tu alma. Porque el llamado va por encima de todo en este mundo. Qué bendición es tener una familia. Qué bendición es tener un matrimonio. Qué bendición es tener una esposa que te ame, que te cuide, que te respete. Qué bendición es tener un hombre que te ame, que te proteja. Pero nada de eso se compara a la bendición, la paz, la alegría que trae el llamado de Dios a tu vida. Tu llamado, quiero decirte en esta mañana, yo sé que tú has pasado por pruebas, yo sé que hay momentos que ha venido el desánimo, yo sé que hay momentos que ha venido la herida, yo sé que hay momentos que ha venido la ofensa, pero yo quiero decirte en esta mañana que tu llamado tiene que estar por encima de todo. Tu llamado tiene que estar por encima de tus emociones.
Aun cuando no sientas alabar a Dios, aun cuando no sientas venir a la iglesia, aun cuando no sientas servir a Dios, tú dices, Señor, yo no lo siento, pero te pido que me des gracia en este día para obedecer tu llamado en mi vida. Tu llamado tiene que ir por encima de todo. Tiene que ir por encima de lo que la gente diga. Tiene que ir por encima de tus circunstancias. Porque en tu llamado está tu victoria. Porque tu llamado es la esencia de tu creación. Mientras tú no obedezcas el llamado, tú no vas a encontrar el propósito por el cual tú vas a estar aquí. Por eso hay tanta gente buscando alcohol, buscando droga. Tanta gente en el sexo que se meten de relación en relación, de sexo en sexo, buscando cómo le llenan el vacío que tienen en el alma, buscando amor, buscando paz. Pero todo lo que tú necesitas está en Jesús. Todo lo que tú necesitas está en la presencia de Dios. Todo lo que tú necesitas para ti, para tu hogar, para tu familia, está cuando tú le digas que sí al llamado y al propósito de Dios en tu vida. No tengas miedo. En esta mañana yo quiero orar por ustedes. Porque yo sé que Dios tiene un llamado con ustedes. Como hombre, como mujer y como matrimonio. Dios tiene un llamado. Dios tiene una asignación que tiene tu nombre. Tú estás aquí porque Dios te mandó, Dios te formó, Dios te creó en el vientre de tu madre. Y si tú te acercas a Jesús, si tú te rindes a Jesús, Él te va a decir cuál es ese llamado. Tú no vas a tener que buscarlo. Tú no vas a tener confusión. Él te va a decir, varón, yo te creé para esto. Yo te creé con este propósito, varón. Mujer, yo te creé y te traje a este mundo con este propósito. Yo quiero levantar vidas a través de ti. Yo quiero tocar y bendecir vidas a través de ti. Yo quiero tocar jóvenes, yo quiero tocar familias, yo quiero tocar matrimonios a través de ustedes. Hay algo que tiene tu nombre en el cielo. Hay una tarea que nadie más puede hacer, solo tú. Hay un llamado, hay un propósito que tiene tu nombre, que tiene mi nombre. Hay vidas esperando tu obediencia. Hay vidas que Dios quiere alcanzar, pero no lo va a poder hacer. A menos que tú le digas que sí a Él en esta mañana. En esta mañana ya yo he terminado, pero quiero tomar un momentito nada más para venir delante de la presencia de Dios. Y primero dile ahí donde tú estás. No tienes que decirlo en público. Yo no quiero avergonzarte. Esto se trata entre tú y yo. A mí no me interesa tu vida personal. Esto es entre tú y yo. Yo no estoy aquí para condenarte en esta mañana. Yo estoy aquí para traerte la verdad. Yo estoy aquí para levantarte, para edificarte, para ayudarte a que tú cumplas la voluntad de Dios en tu vida. Y en esta mañana dile, Señor, perdóname si yo he permitido que otras cosas tomen el lugar del llamado. Dios mío, si yo no he valorado el llamado, si yo he permitido que mis emociones sean más grandes que el llamado, si yo he permitido que mis circunstancias, que mi prueba, que mi dolor sea más grande que el llamado, si yo he permitido que la gente, lo que dicen, lo que hacen, sea más grande que mi llamado, yo te pido perdón, Jesús. Perdóname en esta mañana, Señor. Perdóname, Señor, porque tu llamado tiene que ser más grande que todo. Ayúdanos a valorizar tu llamado. Que tu llamado sea la prioridad en nuestras vidas. Que sea más grande que todo, que aún nuestros pensamientos y nuestras emociones, en el nombre de Jesús. Nos acercamos a ti en esta mañana. Yo oro por aquellos en los cuales hay confusión. Si hay confusión en el corazón de mis hermanos, tú no eres un Dios de confusión. Tú eres un Dios de verdad. Tú eres un Dios que habla y dirige a su pueblo. Tú eres un Dios de orden y yo oro para que tú les hables a mis hermanos. Que el Espíritu de Dios les hable. Que tú les hables a través de la oración. Que tú les hables a través de la palabra de Dios. Que tú les hables a través de vasos y personas que son llenas del Espíritu Santo. Para guiarlos a tu llamado.
para guiarlos a tu propósito. Yo reprendo el diablo en esta mañana. Todo lo que se ha levantado en contra del llamado de Dios en ellos. Todo espíritu mentiroso, todo espíritu, toda mente de religión, toda emoción, todo pensamiento negativo, toda voz acusadora, toda voz que el diablo usa para distraer, para confundir, para apagar la fe y la vida de Cristo. Ahora en el nombre de Jesús la echo fuera. Que la unción del Espíritu de Dios comience ahora una obra en ellos. La misma unción que vino sobre David, la misma unción que vino sobre el profeta Jeremías, que la unción del Espíritu de Dios ahora en el nombre de Jesús los llene. Frota el aceite de la unción en ellos, ahora en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Y dile sí a Dios. Dile sí al llamado de Dios. Dile sí al propósito de Dios. Invita a Jesús a tu hogar. Invita al Espíritu Santo a tu hogar, a tu matrimonio. Porque ojos no han visto, ni oídos han oído lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Lo que Dios va a hacer en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Créelo en esta mañana. Recíbelo por fe en el nombre de Jesús. Que esta palabra profética ahora despierte algo nuevo en ti. Lloro por un hambre, lloro por un deseo de levantarte ahora, de fortalecerte en el Señor, por un deseo de servir a Cristo, por un deseo de edificar la iglesia de Jesucristo, por un deseo de adorar a Dios, de conocer la palabra de Dios. Que Dios me sane, que Dios me cambie, que Dios te transforme. Pero yo quiero obedecer su llamado.